Hola, buenas, somos dos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que nos estamos formando en el Centro de Salud Pinomontano A. Mi nombre es Mercedes Abadín Prieto, que soy residente de primer año, y el de mi compañera es Pilar Barcos Núñez y ella es residente de segundo año. Vamos a hacer una sesión clínica sobre el manejo de las anemias en atención primaria. Espero que os guste. El índice va a ser el siguiente de la sesión clínica. Primero vamos a definir qué es la anemia, después su clínica, su exploración física, su diagnóstico, su clasificación, su tratamiento en atención primaria, criterios de derivación y por último indicaciones de transfusión. Entonces, ¿qué es la anemia? Pues la anemia es el descenso de la masa eritrocitaria y con ello el descenso de la hemoglobina, con lo que disminuye también el transporte de oxígeno para cubrir las necesidades fisiológicas. Estas necesidades pues son diferentes, depende de la edad, el sexo, las condiciones ambientales y el estado fisiológico. El estado fisiológico no es lo mismo en la infancia que una mujer embarazada que en la edad adulta, por ejemplo, etcétera. Entonces la OMS define la anemia cuando la hemoglobina en gramos decilitro en un varón adulto, como vemos aquí, está por debajo de 13, en una mujer adulta por debajo de 12, en una embarazada en el primer y tercer trimestre por debajo de 11, en una embarazada en el segundo trimestre por debajo de 10,5 y también define anemia cuando existe un descenso brusco gradual de 2 puntos de la hemoglobina habitual de un paciente, incluso aunque esté dentro de los límites normales para su edad y sexo. Ahora vamos a hablar de la clínica, pues los signos y síntomas dependen del grado de la anemia y de la velocidad a la que se ha desarrollado, así como de las demandas de oxígeno del paciente. Los síntomas más habituales son la fatiga y la astenia, aunque también puede presentar debilidad muscular, cefalea, falta de concentración, incluso también trastornos del sueño, inapetencia, irritabilidad, etc. En cuanto a la exploración física, lo más característico es la palidez mucocutánea, de piel, conjuntiva, mucosa, lecho ungueal, las palmas de las manos, como vemos aquí en las imágenes, aunque también puede aparecer, así como característico, taquicardia, irritabilidad, etc. Respecto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta que la anemia no es un diagnóstico final, sino que siempre hay que estudiar cuál es la causa de que tenga anemia un paciente. Para ello haremos una buena historia clínica y exploración física completa, preguntando sobre la dieta, los medicamentos, los antecedentes personales, etc. Luego en la anamnesis es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Se trata de una anemia aguda o crónica? ¿Existe pérdida de peso, de apetito o fiebre, pensando que fuera algo maligno o una infección? ¿Hay antecedentes o síntomas de otras enfermedades, artritis reumatoide, insuficiencia renal, etcétera? Esas son preguntas que nos van a ayudar a averiguar cuál es la causa de esa anemia. En el diagnóstico, pues nos vamos a ayudar de lo que son los parámetros analíticos básicos y luego otros más específicos. Lo básico es lo que es el hemograma, la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de eritrocitos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y concentración media de hemoglobina corpuscular, la amplitud de distribución eritrocitaria y por último los reticulocitos. Los estudios especiales o parámetros especiales serían el perfil férrico, muy importante para atención primaria, lo que es la sideremia, que es el hierro sérico, hierro en la sangre, la ferritina, que es lo que refleja con mayor exactitud los depósitos de hierro, la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, y el índice de saturación de transferrina, que sería la capacidad o lo que indica la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Después también tenemos el frotis de sangre periférica y otros que serían la bilirrubina conjugada o indirecta, el LDH, azoglobina, prueba de Coombs,
la vitamina B12, el ácido fólico, perfil tiroideo, la VSG, el proteinograma. Y también cuando sospechemos que pudiera tener un cáncer colorectal, pues pedir la sangre oculta en heces. Ahora vamos a ver la clasificación, que existen dos grandes clasificaciones de las anemias, la fisiopatológica y la morfológica. La fisiopatológica depende del número de reticulocitos, existen centrales y periféricas. En las centrales el número de reticulocitos estaría bajo y en las periféricas estaría alto. En la clasificación morfológica, que es en la que nos vamos a centrar posteriormente, una serie de algoritmos, depende la clasificación morfológica del tamaño de los eritrocitos. Está la microcítica, la normocítica y la macrocítica. La microcítica, el volumen corpuscular medio sería menor de 80, en la normocítica estaría entre 80 y 96-100 y en la macrocítica sería mayor de 100. Entonces esta última es la que nos vamos a centrar ahora. Entonces vamos a ver primero la anemia microcítica, ¿vale? El algoritmo de la anemia microcítica, que es cuando el volumen corpuscular medio, como hemos dicho, está por debajo de 80. Después nos tenemos que fijar en la sideremia. Si la sideremia también está baja, tenemos que fijarnos en la ferritina, ¿vale? Todo esto, cuando la sideremia está baja, es lo que nos interesa, esta parte del algoritmo, la parte derecha del algoritmo, en atención primaria, ¿vale? Entonces, si la sideremia también está baja y la ferritina está baja, y el índice de saturación de transferrina también está bajo y la transferrina a secas está alta, como vemos en el algoritmo, estamos ante una anemia ferropénica. Ahora no nos podemos quedar ahí, tenemos que ver cuál es la causa que está provocando la anemia ferropénica. Entonces, esa causa pues, puede ser a lo mejor por pérdidas excesivas menstruales o digestiva, por una úlcera duodenal sangrante, o por un cáncer colorectal. Hay que indagar más en el porqué de esa anemia ferropénica, pero bueno, por lo menos sabemos que se trata de una anemia ferropénica, entonces eso ya nos ayuda a averiguar cuál es la causa. Después, en el caso de que la sideremia estuviera baja y la ferritina estuviera alta, ¿vale? Que es lo que nos tenemos que fijar después, y la transferrina y el índice de saturación de transferrina estuvieran bajos, como vemos aquí, sería una anemia de enfermedades crónicas o trastornos crónicos. Ahora, igual que antes, no nos podemos quedar aquí. Esto ocurre en el 20-30% más o menos de los pacientes anémicos ancianos y hay que averiguar cuál es la causa que le está provocando al ancianito esta anemia, ¿no? Pues enfermedades crónicas, a lo mejor una insuficiencia renal que está un poco descompensada. Entonces ahí sería conveniente o viene bien pedirle una analítica para averiguar un poco si se trata también de un proceso inflamatorio. Entonces habría que pedirle reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación, fibrinógeno, la PCR, etcétera, ¿no? Y en el caso de que tuviera una ferritina normal, 15-50, y un índice de saturación alto, pues habría que valorar la coexistencia de una anemia ferropénica y una anemia de trastornos crónicos. En el otro lado del algoritmo, cuando la sideremia es normal o alta, eso ya sería para estudio por hematología, porque se tratará de, habría que estudiar el hierro medular, hacer una electroforesis, depende de los parámetros que hemos estado viendo y eso, pero eso ya sería por estudio de hematología, porque se trata de una anemia sideroblástica o de una talasemia menor. Ahora seguidamente vamos a ver la anemia normocítica, que sería el volumen corpuscular medio 80, 96, 100, como hemos visto. Y aquí después hay que fijarse en los reticulocitos. En el lado derecho del algoritmo tenemos reticulocitos bajos. Entonces, cuando reticulocitos bajos, hay también que ver el perfil férrico. Y como hemos visto antes, pues se diagnosticaría, depende de los parámetros del perfil férrico, en anemia ferropénica o anemia por trastornos crónicos o una consistencia de ambos.
En el caso de que se asocie, aparte de la disminución de reticulocitos, a anomalías en los leucocitos y plaquetas, pues ya sería por parte de hematología un estudio de médula ósea para averiguar que no haya una aplasia, infiltración, mielodistrofia, etc. En el caso de que estemos ante una anemia normocítica y los reticulocitos estén altos, habría que buscar que a lo mejor haya un sangrado agudo, un hiperesplenismo, hemólisis, ¿vale? Que esté haciendo que los reticulocitos estén altos. Y esto puede asociarse dentro de un cuadro leucoeritoblástico. Y en ese caso habría que estudiar también la médula ósea por parte de hematología. Y ahora mi compañera Pilar va a seguir con la sesión clínica. Hola, soy Pilar y empezaré yo con las anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas son aquellas en las que el volumen corpuscular medio es superior a 100. Primero habrá que descartar que el paciente fume. Si no fuma, también habrá que descartar que tenga un alcoholismo o una hepatopatía. Entonces estaríamos entre una anemia secundaria. En caso de que no tenga ni alcoholismo ni hepatopatía, nos debemos fijar como siempre en los reticulocitos. Si estos estuviesen aumentados, estaríamos ya entre patologías más a nivel hospitalario, que son las anemias post-hemorrágica o la anemia hemolítica que veremos posteriormente. Si los reticulocitos están disminuidos, nos fijaremos tanto en la vitamina B12 como en el ácido fólico. La vitamina B12, por déficit de esta, tendremos que hacer un estudio digestivo para ver si hay una mala absorción y hacer el estudio de los anticuerpos antifactor intrínseco. En el caso que haya un déficit de ácido fólico, tendremos que investigar las causas de esta y si los niveles están entre 200-300 de vitamina B12 o de ácido fólico entre 2 o 4, habrá que ver si hay un probable déficit. En caso de que los niveles estén aumentados, habrá que hacer un estudio de la médula ósea y de síndromes mielodisplásicos. Cuando los reticulocitos están aumentados, podemos tener una anemia hemolítica que esa precisa realizarse un test de Coombs para ver si esta es inmune o autoinmune. Respecto al tratamiento de las anemias, primero veremos el tratamiento de la anemia ferropénica. Como se dice, se trata mediante hierro, que puede ser vía oral. Lo suyo sea que sea un componente ferroso, que tiene una mayor absorción, y habrá que utilizar a dosis de 150 a 200 miligramos de hierro repartido durante el día. Este se debe tomar en ayunas y habrá que mantenerlo entre 3 y 6 meses y dependiendo de la causa, también de cómo sea la anemia, y una vez que hayamos terminado el tratamiento, realizar una analítica para ver que esos niveles se han repuesto. Habrá casos en los que sea preciso utilizar el hierro intravenoso, que se puede utilizar el sacarosa o el carboximaltosa. Está listado de pacientes que son aquellos en los que el hierro vía oral no funciona o está contraindicado, o aquellos que sean oncológicos, los renales crónicos, que los suelen llevar más los nefrólogos, cuando hay una hemorragia activa, cuando hay una cirugía de bypass o cuando hay una malabsorción intestinal. Respecto al tratamiento del déficit de la B12, hay una controversia, porque lo indicado sería utilizar la vía oral como tratamiento de mantenimiento y en teoría dicen que las dosis altas son suficientes, pero en cambio se está viendo que hay problemas de absorción y se suele utilizar más la vía intramuscular. Además, la vía oral se utiliza para gente con déficit dietéticos, porque sean veganos, porque sean niños con lactancia materna, etc. Respecto al tratamiento del déficit de ácido fólico, se utiliza la vía oral, que es un suplemento diario, y en caso de que la anemia sea megaloblástica, se utilizan dosis de 5 miligramos cada 24 horas durante 4 meses. Y de mantenimiento,
Luego se utilizarán los 5 miligramos cada unos 7 días. En el caso de las embarazadas, habrá que ver varias situaciones y se da el tratamiento de ácido fólico, el suplemento, de manera profiláctica. En caso de una anemia megaloblástica, las dosis serán de 0,5 a 1 miligramo al día. Y en casos de profilaxis de defectos en tubo neural, habrá que ver si hay antecedentes. En caso de que haya antecedentes, las dosis serán más elevadas y se deben de tomar un mes antes y 3 meses de la concepción. En caso de que no haya antecedentes, se deberán mantener hasta la semana 12, haya o no tomado previamente a la concepción. Ácido fólico. Bien, ahora para los criterios de derivación a especialista o a hospital, he hecho aquí un listado. Los criterios de derivación de manera urgente es si sospechamos una anemia hemolítica aguda o una anemia hemorrágica aguda. Motivos no urgentes sino preferentes de causa hematológica, pues si sospechamos una anemia de origen central, si es una microcítica no ferropénica, cuando es una normocítica que no se ha visto la causa o cuando está asociada a citopenias. También de manera no urgente, pues los motivos digestivos, como una anemia ferropénica en el varón o la mujer posmenopáusica, en la mujer sin sangrado ginecológico, la anemia perniciosa y el síndrome de malabsorción. Respecto a las indicaciones de transfusión, habrá que ver si estamos ante una anemia aguda o crónica. En la anemia aguda se transfundirán todas aquellas cifras de hemoglobina menor de 7, de 7 y 8 en los casos de que haya inestabilidad hemodinámica o un aumento de la LDH, entre 8 y 9 si hay factores de riesgo asociados, y mayores de 10 aquellos que tengan una hemorragia incontrolable o cardiópatas con infarto, con un ángulo inestable, etc. Respecto a las anemias crónicas, siguen transfundiéndose aquellas que tengan una hemoglobina menor que 7, cuando tenga una patología cardiovascular, cuando las cifras sean menor de 8, entre 7 y 10 dependiendo, y una hemoglobina mayor de 10 en una anemia crónica casi nunca se transfunde. Bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado para la sesión y ya estaría. Muchas gracias.